hermanos, entonces estudiar esta noche otro momento de la historia, otra iglesia. ¿La iglesia de qué? De Tiatira. Cuidado con la impureza, dice para este momento. Cuidado con la impureza. Todo eso que vimos anoche, toda la base que se colocó vino a afectar este periodo. Este es un periodo largo. Una impureza que afectó el mundo de muchas formas. La iglesia de Éfeso fue una iglesia deseable. ¿Siglo qué? Primero, comienzo del cristianismo. La iglesia de Esmirna fue un olor fragante, la era de los mártires. Aunque hubo sacrificios, se multiplicaban. La iglesia de Pérgamo es la era de la popularidad. El imperio romano nace allí con toda la fuerza hasta el día de hoy. Éfeso, el Señor se manifiesta allí protegiendo y observando el comienzo de la iglesia primitiva. En Esmirna, el Señor es quien da ¿qué? Vida. A pesar de la muerte les dice, van a tener vida, no se preocupen. Pérgamo, es el Señor quien ¿qué? Quien los defiende. Allí se manifiesta el Señor defendiéndonos. La iglesia de Tiatira, hermanos, representa un periodo muy difícil en la historia de la iglesia. Como hemos visto, hermanos, nunca la iglesia ha tenido un tiempo de tranquilidad y de paz. Siempre han existido momentos difíciles para la iglesia. Tiatira significa dulce sabor del trabajo o sacrificio de contrición. Eso es lo que significa esta palabra, Tiatira. Todavía existe esta ciudad. Todavía existe. Es una ciudad ahora moderna. Allí vemos algunas de las ruinas del tiempo en la cual existió. También vemos al fondo pues ya la ciudad moderna, pero estas son fotografías tomadas de la parte original de lo que existió en la ciudad de Tiatira, una ciudad comercial, una ciudad cosmopolita, una ciudad que en su momento fue importante para toda esta región del Mediterráneo. Hoy en día todavía existe esta ciudad con otro nombre, un nombre árabe. Sin embargo, en el tiempo de la iglesia, desde el año 538 existió este periodo histórico para la iglesia hasta 1517. Este es el periodo del oscurantismo o de la época oscura, conocida muy tristemente para la vida cristiana por la oscuridad que existió y por el poco avance que hubo. Prácticamente la Biblia fue reemplazada por la tradición. El Señor Jesucristo vino a revelarse a los hombres a través de las Sagradas Escrituras. Anoche hablamos de un texto, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Hace libres a los hombres. Sin embargo, hermanos, se trabajó para que las Sagradas Escrituras desaparecieran. Durante este periodo los que tenían Biblias, muchos fueron muertos solo por encontrarles una Biblia. La Biblia tenía que mantenerse oculta. La Biblia tuvo que esconderse. La Biblia casi desaparece como palabra de Dios. Por eso se le conoce como la edad oscura, porque cuando el hombre no se relaciona con Dios, porque cuando el hombre no se relaciona con la fuente que es su palabra, su vida está en la oscuridad. Jesucristo dice, yo soy la luz de ¿qué? Si algo necesita cada uno de nosotros es que Dios alumbre nuestra vida.
Si Dios alumbra nuestra vida, hay cambios en nosotros. Tomamos decisiones diferentes. Nuestros ojos como que se abren a otras cosas que nunca habíamos visto. Pero en la medida en que no nos relacionamos ni con Dios ni con su palabra, hay oscuridad. Y este tiempo es de oscuridad porque la Biblia fue prohibida. ¿Por qué creen que se prohibió la Biblia? ¿Por qué creen que el Imperio Romano prohibió la Biblia? ¿Por qué creen que muchas personas que se les encontró la Biblia y que la leían los mataron? Y hoy en día, apreciados amigos, y hoy en día todavía, fruto de esto, las personas desconocen las Sagradas Escrituras, ¿sí o no? El mundo no conoce la Biblia. El mundo lee poco la Biblia. Durante este periodo, la palabra de Dios fue reemplazada por la tradición. Se colocó la misa, y aún la misa no era dada en el lenguaje del pueblo. ¿Por qué voy a predicarle a ustedes en algo que no me entienden? Porque quiero mantenerlos en la oscuridad. Porque quiero que sus ojos sigan en la oscuridad, porque quiero que ustedes no vean la luz, sino que permanezcan a oscuras. Por eso se le conoce la edad ¿qué? Oscura, crítica para el mundo cristiano, poco conocimiento, poca Biblia, poco estudio, poco avance, fue crítico. Las obras entonces aparecen como medios de ¿qué? De salvación. Así que la salvación es una persona. ¿Quién? ¿Quién es la salvación, hermanos? Una persona. Jesucristo es el Salvador de este mundo. Y ahora se colocan las obras como medios de salvación. El sacerdote humano reemplaza la obra ¿de quién? De Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, me voy a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Comienzo mi obra en el cielo como sumo sacerdote. No tenemos otro sumo sacerdote que pueda interceder por nosotros, sino solamente Jesucristo. ¿Entendemos eso, hermanos? Nadie intercede por usted en el cielo, solo Jesucristo. ¿Me entienden esto, hermanos? Nadie. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a decir por qué. Solamente hay un sumo sacerdote que trabaja por nosotros. Sin embargo, ese trabajo que hacía Cristo en el cielo, lo quitan de allí y dicen: mire, nosotros los sacerdotes somos los que hacemos esa obra. Mírenos a nosotros, confíen en nosotros, nosotros intercedemos por ustedes. Y los seres humanos creyeron eso. Entonces el sumo sacerdote se convirtió en el intercesor, y la Biblia no habla nada de eso. Así que los seres humanos comenzaron a creer en la intercesión del hombre y no en que el único intercesor que tenemos en el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, que fue una iglesia perseguida, comenzó a convertirse en una iglesia ¿qué? Perseguidora. En este tiempo la iglesia comenzó a perseguir. ¿A quiénes? A quienes leían la Biblia, a quienes creían seguir a Jesucristo. Y para esto se prestaron todos los importantes de la tierra, reyes, personas importantes, príncipes, todos ellos se prestaron para eso. ¿Cómo se presenta Jesucristo allí para este tiempo? ¿Cómo se presenta Jesucristo para este periodo, para esta iglesia, para los hermanos que vivían en Tiatira? Apocalipsis 2:18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Cómo se presenta? ¿El hijo de quién? Porque es que ahí estaban desconociéndolo como hijo de Dios. ¿Sí notan ustedes? Ya no lo necesitaban como intercesor, habían otros intercesores. Por eso Él se presenta aquí como el Hijo de Dios. Él dice: me presento a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce ¿qué?
pulido, así se presenta Jesucristo, Hijo de Dios. Él es divino, Él es Dios, Él es el único que podía salvar la raza humana y que puede interceder por nosotros. Dice que sus ojos son como llama de ¿qué? Ese fuego que ¿qué? Que tiene una mirada penetrante, que es capaz de penetrar, que conoce los secretos del corazón, que ante Él no hay nada oculto. Sus pies son como bronce ¿qué? Bruñido. Cristo camina por en medio de ¿qué? En ningún periodo de la iglesia Jesucristo ha estado ausente, sería imposible. La primera manifestación de Jesucristo en Apocalipsis lo vemos sosteniendo en su mano las 7 estrellas, los 7 ángeles, el mensaje para todo el tiempo de la historia de este mundo. Después vemos a Jesucristo caminando en medio de los 7 ¿qué? Candelabros. Allí vemos a Jesucristo. Y si está caminando en medio de los 7 candelabros que representan las 7 iglesias, Él dice, aquí estoy presente en todos los momentos de la historia de la iglesia. Dios nunca ha olvidado a sus hijos. Y nuevamente se manifiesta allí, caminando en medio de su iglesia. El fuego que purifica. No hace concesiones ¿con qué? Con el pecado. Dios llama al pecado ¿por qué? Por su nombre. Pecado es pecado. Y el que quiera permanecer en el pecado, morirá en su pecado. Pero el que quiera ser libre del pecado, Él se presenta para darle libertad. Porque Él es ese fuego que purifica. Solamente Él puede purificarnos. Sus pisadas las hace para estremecer ¿a quién? Al pecador. Porque solo mirándolo a Él encontramos salvación y vida eterna. Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras, tu fe, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores ¿a qué? A las primeras. El Señor conocía todo lo que iba a ocurrir y por lo que iba a pasar sus hijos y su pueblo. El apóstol Pablo, anoche estudiamos en 2 de Tesalonicenses, Dios había revelado que se iba a levantar el hombre de ¿qué? Anoche estudiamos, ¿el hombre de qué? Se iba a levantar el hombre de pecado, que se iba a levantar contra todo lo que adorara a Dios, que iba a cambiar los tiempos, la ley, que se iba a hacer pasar como Dios sobre esta tierra. Así que Dios conocía de antemano cada una de estas situaciones que llevaría al sufrimiento de sus hijos por muchos siglos y la muerte de muchos de ellos por mantenerse en la fe. Sus obras postreras son mejor que ¿qué? Que las primeras. Éfeso va mejorando al pasar el tiempo. Sin embargo, aquí se muestra una mejoría. Porque con los siglos la experiencia los llevó a que muchos hombres, como Martín Lutero, se rebelaran para colocar las 95 tesis. Para que muchos hombres, a pesar de la edad oscura en que vivieron durante tantos siglos, allí hubo siempre luz en el corazón de muchas personas que fueron sinceras. Muchos pueblos que siguieron fieles guardando la palabra de Dios y sus 10 mandamientos. Siempre hubo esperanza para su iglesia. Sin embargo, existe un reproche. Tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar. ¿Quién era Jezabel, hermanos? Una mujer mala. Vamos a recordar quién era Jezabel, hermanos. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Si tienen sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 16.